Hola a todos. Si sois alumnos míos ya me conocéis. Pero bueno, si no sois alumnos, pues bienvenidos también. Este es un vídeo tutorial que vamos a desarrollar en clase, pero que os quiero explicar un poquito para que vayáis viéndolo en casa y así lo podemos desarrollar con más rapidez si os parece en clase. De hecho, podéis ir ensayando cualquiera de las técnicas que os voy a explicar a continuación. He titulado este video tutorial La asertividad y la inteligencia emocional y es lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, os he introducido un poquito las técnicas que son las que vamos a desarrollar, que os voy a explicar ahora un poquito y que desarrollaremos en clase. También os voy a explicar un poquito por encima lo que en este video tutorial lo que significa ser asertivo, cuáles son sus ventajas y al final del todo os haré una serie de recomendaciones, ¿vale? De acuerdo, bueno, os voy a explicar aquí brevemente que los tipos de estilos de comunicación que normalmente utiliza el ser humano cuando se relaciona con otras personas, ¿vale? El estilo pasivo, esto sería un continuo, ¿vale? Como veis en la flecha. Iría desde el estilo pasivo, que estaría situado a la izquierda, hasta el agresivo, que estaría en el lado contrario, a la derecha, y en el centro estaría el asertivo, el estilo asertivo, que es el que nosotros vamos a intentar mejorar. Puede que alguno de vosotros ya utilicéis sin saberlo pues un estilo de comunicación en ocasiones asertivo, en otros pasivo y en otras agresivo. Pero sí que es verdad que cada uno por nuestro tipo de personalidad pues tendemos más hacia un polo o hacia otro. O bueno, o si tenemos mucha suerte a estar en el centro en muchas de las ocasiones. Pero a pesar de todo, nunca vamos a ser completamente asertivos, ni completamente pasivos, ni completamente agresivos, ¿vale? El pasivo es aquel que dice que le da todo igual, que a todo dice que sí, que es muy complaciente, que es muy fácilmente manipulable. Y sin embargo el agresivo pues utiliza un estilo de comunicación, como la propia palabra lo dice, agresivo en los modos y en las formas. No tiene en cuenta para nada al interlocutor que tiene enfrente. Simplemente quiere conseguir lo que quiere conseguir y como sea y porque sí y punto. Claro, nosotros también es verdad que en alguna ocasión nos podemos comportar como con este estilo de comunicación agresivo, porque cuando nos enfadamos es muy fácil caer en esto, ¿no? Lo mismo que la pasividad, en un momento dado frente a cierto tipo de personas a las que respetamos o bueno, pues podemos también cometer este horror, ¿no? Porque bueno, no pasa nada, aunque tú respetes a una persona o que sea un familiar muy querido o todo lo que tú quieras, tú puedes expresar tus sentimientos, puedes expresar tus necesidades, todo realmente lo que tú quieras y que de verdad lo quieras, lo puedes expresar de una manera asertiva, que significaría que lo expresas de una forma clara, concisa, que se entienda perfectamente, pero teniendo en cuenta al otro, al que tienes delante. ¿Vale? De esa manera los dos ganáis. Tú piensas en la otra persona, pero también piensas en ti mismo, ¿vale? El pasivo solo pensaría en la otra persona y el agresivo solo en sí mismo, con lo cual, pues esta es la ventaja de ser asertivo. Además, si utilizamos este estilo de comunicación, vamos a tener en muchas ocasiones bastante éxito en general. Pero también os diré que no es algo fácil, que ala en 5 minutos, venga, ala. Porque todo esto, como hemos explicado antes, tiene que ver también con nuestra forma de personalidad, ¿vale? Bueno, pues os explico en esta diapositiva, pues es un poco el concepto de asertividad, ¿no? En este caso positiva y empática.
como os he comentado antes, exactamente. Es una forma de expresar tus ideas de forma directa y clara, tus sentimientos o tus necesidades, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues lo mismo de los demás, claro, hasta el punto que podamos ver nosotros, ¿vale? Tampoco podemos ser adivinos, pero bueno, también podemos pedirle un feedback a la otra persona, ¿vale? Preguntarle por qué se siente mal o por qué se siente bien, bueno, todo esto, ¿no? Y si la otra persona es sincera también, pues eso sería lo ideal, desde luego. Las siguientes técnicas son algunas de las que más se utilizan para mejorar la asertividad, y bueno, para defender nuestros derechos legítimamente y evitar ser manipulados. La técnica del acuerdo asertivo. Bueno, como bien os explico aquí, si nos hacen una crítica constructiva, y es cierto, tienen razón en lo que nos están diciendo, pues lo suyo es, pues sí, decir que es verdad, que es justo lo que están diciendo y que nos hemos equivocado y que lo sentimos. Pero no por eso nos tenemos que evaluar de una forma negativa. Quiero decir que, por ejemplo, como en este ejemplo que citamos aquí, vale, la otra persona que está hablando contigo te dice, tú llegas tarde, ¿no? Y te dice, jolín, ya está bien, llevo más de media hora esperándote. Y tú puedes contestar, es cierto y lo siento, me surgió un imprevisto y no he podido avisarte, pero normalmente soy muy puntual. Y ya está, con eso no te estás evaluando de manera negativa, simplemente estás diciendo que en un momento muy puntual has llegado tarde. ¿Vale? La del disco rayado. Se trata de, bueno, de que si tienes una postura o si tienes una opinión o si tienes una necesidad, lo que tú quieras, pues que la otra persona no te haga cambiar, que no te manipule en definitiva, ¿vale? Que no te haga cambiar hacia su postura. Si tú lo tienes claro y piensas que eso es lo cierto y además detectas, ¿no?, que lo que te están es intentando manipular, pues no, tú a lo tuyo. Entonces la otra persona está ahí, venga, y se estira, y venga, y dale, y dale. Pues nada, tú simplemente le respondes con cosas como tienes razón, pero yo entiendo tu punto de vista, pero no lo comparto. Quiero decir, no estoy de acuerdo, vale. Y sigue la persona con su mismo argumento, y raca, raca. Y tú exactamente igual. Le vuelves a contestar lo mismo. De acuerdo, pero todavía no me interesa. O te entiendo, pero no me interesa. Y así. Y siempre repites lo mismo. Que vea que por mucho que lo intente, que no, que por ahí no va bien. ¿Vale? Vale, la técnica de la pregunta asertiva. Se trata de... A ver, cuando veas que una persona se enfada mucho por algo que has hecho o algo que has dicho, se trataría de preguntarle por qué, ¿no? Que hemos hecho mal, que por qué se sienten así, que cómo podríamos hacerlo mejor según ellos. De esta manera podremos saber lo que la otra persona está pensando, si nos habla sinceramente, y de hecho podremos aprender también, ¿no? Y con esta misma persona sabremos que esto le molesta y en otra ocasión que hablemos con ella sobre el mismo tema o algo parecido, similar, pues le podremos contestar de otra manera, ¿no? Y bueno, y así podremos solucionar bien el conflicto porque tendremos también argumentos para debatir este tema, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo. Por ejemplo, la otra persona nos dice, estoy harto de que me trates así. Y tú le dices, por favor, dime exactamente qué es lo que te molesta de lo que te he dicho o hecho. ¿Y por qué no te gusta? Bueno, lo que hemos dicho antes. La técnica de quebrantamiento del proceso. Bueno, aquí esta es casi exclusivamente para contestar a provocaciones o a críticas que no sean constructivas, o sea, que vayan directamente en plan agresivo, ¿vale? Por ejemplo, la otra persona con la que estás hablando te dice, pero es que no te enteras de nada o qué te pasa. Es algo muy agresivo, ¿no? Y nosotros lo respondemos, no, sí, quizás, tal vez. Cada vez que diga una pregunta de esas, le hacemos un monosílabo y no seguimos hablando. Y al final, esa persona, por muy agresiva que sea, por muy excitada que esté hablando así en alto y demás, al final se tiende a calmar porque es que ve que no, que no nos va, que no vamos a llegar a su nivel, ¿entendéis? Que se trata de mantenernos fríos y decir, haz tú lo que quieras,
habla lo que quieras, que a mí me va a dar exactamente igual, porque tal y como te estás comportando no es la manera de comportarte. Ese es el pensamiento que deberíamos tener, ¿vale? Bueno, la técnica de la ironía asertiva. En este caso se trata de responder, esta me gusta mucho, de forma pues irónica, como dice el propio enunciado de la técnica, eh, a una crítica hostil o también incluso un insulto, ¿no? O un intento de manipulación o una forma de hablar muy agresiva, pues, por ejemplo, si nos dicen, no se puede trabajar contigo, no tienes ni dos dedos de frente, nos están insultando, ¿vale? Pues le podemos responder gracias. O, pues contigo es un placer trabajar. Bueno, con esto también desarmamos al personal, ¿eh? Yo creo que esto está bastante bien. De acuerdo. Y por último, la técnica del tiempo fuera. Esta es una técnica que se utiliza mucho en psicología y para este caso, para la asertividad, también nos puede servir. Esta tenemos que utilizarla cuando una discusión ya llega a un momento que hay gritos, hay insultos, eh, bueno, ya el tema llega a unos derroteros que no nos interesan lo más absoluto. Entonces, para que las cosas se calmen, ¿eh? Lo mejor, bueno, en este caso he puesto un ejemplo. Dice la otra persona, como vuelvas a hablar así de mi chica, te rompo la cara, por ejemplo. Y tú le contestas, creo que será mejor dejar esta discusión para más adelante, cuando los dos estemos más calmados, ¿vale? Te das cuenta, ¿no? ¿Os dais cuenta que de esta manera estamos diciendo cuando los dos estemos más calmados, no le estás echando toda la culpa al otro, ¿sabes? Eh, bueno, pues justo después de decir esto y sin dar lugar a que incluso la otra persona responda, lo que debemos hacer es marcharnos de la habitación, marcharnos del sitio donde estemos, del aula, de donde estemos, del bar, del sitio donde estemos. Y si es una persona muy importante, es un amigo, lo que sea, o nuestra pareja o una familiar, volvemos a la vuelta de más o menos 20 minutos, que las cosas estarán mucho más calmadas y se podrá hablar. Esta es una técnica que funciona muy bien para reducir ese tipo de conductas que no nos interesan lo más absoluto. Y además así también evitamos nosotros no llegar a ese nivel de agresividad, ¿vale? No seguir ahí, que al final esos círculos viciosos no llevan a ningún lado, salvo a que digamos cosas que no queremos decir y que luego nos vayamos a arrepentir. Recomendaciones. Os quiero decir, y esto ya lo veremos en clase, además vamos a hacer algún juego de roleplay para, bueno, pues para por medio de personajes, pues ver un poco, hacer estas técnicas en clase y practicarlas, ¿vale? Yo quiero deciros que la asertividad no es algo fácil, es algo que requiere de entrenamiento y que con los años y con la vida lo vais a ver y lo vais a conseguir. Pero sí que es cierto que si desde jóvenes ya empezamos a darnos cuenta de nuestro estilo de comunicación y a ver cómo podemos expresarnos de mejor manera para nosotros sentirnos bien y para que los demás también se sientan bien, pues va a ser una buena forma de utilizar este tipo de estilo comunicativo. Aunque, como ya os digo, no tampoco es un tema así que se consiga de la noche a la mañana. De hecho, nosotros, el ser humano en general, por naturaleza no es asertivo. Tiende a ser agresivo muchas veces para conseguir lo que quiere o incluso pasivo, ¿vale? Pero la asertividad, esto de pensar mucho en los demás y demás, bueno, tampoco es que sea algo bueno, es innato en cierto punto porque sí que nacemos con una predisposición, pues eso, a tener en cuenta a los demás porque en el fondo somos animales sociales, ¿vale? Y sí que es cierto que nacemos con esa predisposición, pero es algo que tenemos que desarrollar, ¿vale? Bueno, pero yo pienso que esto en clase nos va a venir muy bien y veréis como vosotros, en vuestras relaciones con los demás, si cambiáis el chip en alguno de estos casos, os va a gustar el resultado. Y si no, ya me lo contaréis, ¿vale? Y si no sois alumnos míos y queréis desarrollar esto en vuestro quehacer diario o demás, pues por mí encantada. Si tenéis cualquier duda, os podéis poner en contacto conmigo a través del correo electrónico o a través del blog
cualquier comentario. Yo encantada de, bueno, de contestaros cualquier duda o de lo que necesitéis. Aquí me tenéis para lo que queráis. Muchas gracias si habéis visto este vídeo tutorial. Espero que os haya gustado y emplazaros a los demás que voy a ir colgando en el blog y que podréis ir viendo poco a poco. Alumnos, nos vemos en clase y lo dicho, gracias por todo. Hasta luego.